No nos cabe mucha duda que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una reforma comercial drástica que impone aranceles para lo que él llama como un reequilibrio entre importaciones y exportaciones con los socios claves, básicamente, aunque ya hemos visto que esto le terminó afectando a todo el mundo, básicamente, ¿no? La medida está produciendo, porque sigue todavía en tiempo real, produciendo unas sacudidas en los mercados, e inclusive hay quienes hablan de una posible recesión mundial y hasta de una depresión, pero por lo menos, bueno, los pronósticos ya hablan de un crecimiento menor, recortado en un 1,5%. Trump básicamente ha establecido ahora una estrategia deliberada y flexible, por lo que estamos viendo, dado que parece bastante clara, ¿no? Como él genera un efecto, pero también es flexible en el sentido de que luego reacomoda lo que él planteó. Hay un autor ruso que escribió una nota donde hace una comparación que me pareció interesante, ¿no? Porque él cita un documento de un ensayo, en realidad del 2016, que se llama Elecciones de vuelo del 93, de Michael Anton. Anton comparó a los votantes de Trump con los pasajeros del avión. Vamos a hacer una pequeña aclaración acá. Con la historia oficial de los pasajeros del avión que fue secuestrado el 11 de septiembre del 2001 y que luego se lanzaron, según nos mostraron en una película, contra la cabina, sacrificando sus vidas en el desastre. Bueno, independientemente de la veracidad de esta historia, la realidad es que es una metáfora que utiliza este autor para decir que Estados Unidos fue secuestrado por los globalistas liberales y que estaba en una trayectoria suicida. Trump en realidad es la respuesta a ese contexto desesperada para evitar el colapso. El gobierno de Trump considera entonces que básicamente el orden globalista era un orden, como venimos insistiendo de este espacio de hace mucho tiempo, un orden que era nocivo para los propios estadounidenses y que básicamente hay que hacer todo lo que esté al alcance de la mano para impedir que eso avance. La solución que ha imaginado Trump ha sido la presión sobre los países para que renegocien acuerdos comerciales, aprovechando el poder del mercado que tiene Estados Unidos. Esto es una de las claves que tenemos que prestar atención. En el pensamiento estadounidense, sobre todo en el pensamiento del trumpismo, Estados Unidos es un enorme mercado cuya atracción mueve el mundo. Todo lo que sucede en el mundo tiene que ver con que Estados Unidos tiene esa capacidad y por lo tanto puede atraer a empresas de todas partes del mundo. Todos quieren estar en Estados Unidos porque Estados Unidos es el más poderoso, es el que más consume. Ellos ven el mundo de esta manera. Por lo tanto, al ser el país con el mayor consumo, aparte de un país diseñado para el consumo, con una sociedad extraordinariamente consumista. Por ejemplo, uno la puede contrastar con la sociedad china o la sociedad japonesa, y son sociedades bastante ascetas, que suelen ahorrar muchísimo y que no tienen como perspectiva un gasto desmesurado, como sí lo tienen los Estados Unidos. ¿Por qué esta diferencia? Porque, bueno, tiene que ver con la historia y tiene que ver también con cómo se ha instalado en Estados Unidos esta cuestión consumista, ¿no? Es casi una religión. Por lo tanto, quien maneja el mercado de Estados Unidos maneja el mundo. Esta es la concepción del trumpismo y de alguna manera también del globalismo. ¿Esto qué significa? Que Estados Unidos puede hacer una guerra comercial contra cualquiera, contra muchos países, porque en definitiva tiene la llave de lo que todos necesitan, que es el mercado de consumo estadounidense, ¿no? China
Básicamente es un país que no tiene ese poder de consumo, pero desde la óptica de Estados Unidos, esto significa entonces que es menos. Sin embargo, China es en realidad un país que le está disputando palmo a palmo la supremacía mundial a Estados Unidos y lo está haciendo con un ascenso vertiginoso. Hoy vuelven a asombrarse en los mercados por el crecimiento de los últimos datos chinos, que ha superado lo que se esperaba. Por lo tanto, ¿qué estamos entonces entendiendo? Estamos entendiendo que China no es una potencia hegemónica, pero es una potencia que al menos está a la par de los Estados Unidos y en pleno ascenso, mientras Estados Unidos está en descenso. Esto claramente es mirar las últimas décadas y vamos a ver cómo el PBI chino cada vez es más importante en la evaluación global, general, mundial, y el estadounidense cada vez es menos importante. Entonces, esta combinación entre uno que baja y el otro que sube, hace que al menos China esté en esas condiciones. Claro, ¿qué es lo que pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos se desconoce básicamente esta situación. No se presta atención, se subvalora a China, a todo lo que tiene que alrededor de China, todo lo que gira alrededor de China, y se sobrevalora lo propio, lo estadounidense. A veces está mal no valorar lo propio, como muchas veces solemos decir que sucede en la Argentina, pero tampoco está bien sobrevalorarlo, que es lo que pasa con Estados Unidos, porque te hace perder la conexión con la realidad. Por lo tanto, luego las resoluciones que se van tomando son otras, son complicadas. Reestructurar el comercio mundial, resolver el conflicto de Ucrania, contener a Irán, todo a la vez, todo junto, es lo que intentó Trump, pero ahora está encontrándose con que las cosas se les están complicando bastante. Por un lado, las tensiones con la Unión Europea y sus enemigos globalistas liberales tienen otro modelo en mente. Y China complicó las cosas porque China no cedió y sus señales básicamente son que sí están dispuestos a negociar, pero desde una posición que es irreductible, que es la de un trato digno y de igual a igual. Eso es en definitiva lo que hoy está en disputa en Estados Unidos. Esto es muy difícil que lo comprendan aquellos que tienen una visión absolutamente economicista de la historia. China está hoy diciendo que sí, que podemos negociar, pero claro, nos tienen que tomar en serio. Somos tan poderosos, somos lo mismo, no tenemos nada que envidiar a Estados Unidos y merecemos respeto en el trato. Estados Unidos, por otro lado, concibe las cuestiones exactamente en la situación opuesta. Nosotros somos los más poderosos y tenemos que hacerle notar a todos quién es el que manda acá. Y vemos desplante tras desplante que hace Trump, la forma en que se dirige a los líderes de otros países, porque lo que está buscando Trump es marcar que Estados Unidos es un primo inter pares, es algo superior al resto y que todos deben reconocer eso. A partir de ese reconocimiento nos sentamos a hablar, no hay ningún problema. Todos aceptaron eso, excepto China. Y esto es un problema. Porque China está cambiando las reglas del juego y lo está desafiando a Estados Unidos. Trump se encuentra entonces en una posición impensada hasta hace poco tiempo atrás. Cuando él diseña todo su proyecto económico, se diseña en base a precisamente esa presunción. Nosotros somos el gran mercado del mundo, nosotros vamos a poner los aranceles que se nos dé la gana y todo el mundo lo va a aceptar. Después que agachen toda la cabeza, no vamos a poder negociar algo que nos sirva a todos, porque en definitiva tampoco Estados Unidos puede prescindir del resto del mundo. Claro, ¿cómo compatibilizamos esto? ¿Cómo lo ponemos en funcionamiento cuando se larga esta idea? Y China en realidad no se arrodilla. China considera que es lo suficientemente ya grande y poderosa para ser tratada con el mismo respeto y dignidad
y se enfrenta entonces en una enorme pulseada con los Estados Unidos que empiezan a conmocionar al mundo, porque son las dos economías más grandes del mundo, representan la mitad del PBI mundial, que comienzan a enfrentarse entre sí, y eran además economías que estaban muy entrelazadas, lo cual desmiente, bueno, la posición de muchísimos diplomáticos, pero también de CEOs y economistas y analistas varios, que creían que esto nunca lo iban a ver. ¿Por qué? Porque Estados Unidos nunca iba a pelearse con China porque sus economías estaban tan imbricadas entre sí que esto los perjudicaba a los dos. Por lo tanto, siempre iba a haber un acuerdo. Yo creo que un acuerdo va a haber, pero no en este momento, porque ahora no se trata de una cuestión comercial, se trata de una cuestión política, de ver quién tiene supremacía sobre el otro. Eso es lo que están empezando a discutir. Y no es una cuestión de orgullo nada más. Esto tiene consecuencias muy claras que deben ser sostenidas y comprendidas. Estados Unidos viene con malos antecedentes, podríamos decir. Con Biden, Estados Unidos desafió a Rusia, la desafió militarmente, generó una circunstancia donde provocó la reacción de Rusia y mostró que estaba dispuesto a escalar la guerra hasta donde haga falta, inclusive hasta una amenaza termonuclear, porque estuvimos muy cerca de una guerra termonuclear. Rusia simplemente, como en las películas, sostuvo la mirada, no parpadeó, y sin acciones grandilocuentes, sin esas declaraciones explosivas que suelen hacer los occidentales, especialmente hoy Trump, le sostuvo el pulso y finalmente terminó produciendo el desastre que se está viendo en Ucrania, con una OTAN que ha vaciado sus arsenales, que pierde día tras día parte del terreno que está defendiendo, y que empieza a gritarse internamente, se encuentran divisiones, porque bueno, evidentemente esto no lo esperaba nadie, todo el mundo esperaba que esto sea un paseo y se le daba una lección a Rusia, como decía Josep Borrell. No olvidemos que Rusia tiene que ser derrotada militarmente. Bueno, no sucedió. Cada vez está más claro que solo es una cuestión de tiempo para que Rusia consiga sus objetivos, que eran de desmilitarizar y desnazificar el país, con todos los accesorios que pueda agregar con el tiempo, dado el esfuerzo que esto le está representando. Llega acá Trump y cambia la estrategia. Ya no guerra militar con Rusia. Ahora vamos a cambiar el eje. Ahora vamos a aceptar que Rusia resistió, que Rusia no pudo ser doblegada ni siquiera por las sanciones, y entonces vemos la contradicción entre el Biden, que apoyaba el globalismo, el uso de la fuerza militar y que buscaba preservar la economía global, con Trump, nacionalista, que representa y que opta por una guerra comercial, no militar, y que busca además romper el corazón de la economía global. O sea, es la antítesis de lo que sucedía con Biden. Y ahora encontramos con que Trump, que se encontró, como decíamos, con una situación básicamente inesperada, decide colocar un arancel del 245% sobre las importaciones de Estados Unidos, como represalias de las represalias chinas, que a su vez fueron represalias de las represalias estadounidenses, que a su vez son represalias de las represalias chinas, porque China tomaba represalias de los Estados Unidos. Bueno, esto que parece una especie del día de la marmota, una repetición, algo que decimos, esto ya lo vi, tiene en parte el sentido de ver quién es el que manda, porque ya a esta altura del partido los aranceles carecen de sentido. Trump puede poner 245, puede poner 1000, puede poner 10 millones por ciento de arancel, que da lo mismo. Ya con esto aplastó el comercio bilateral. Son imposibles, tanto es al punto que China, después de subir por última vez sus aranceles al 125%, dijo, bueno,
Listo, no, nosotros ya no vamos a responder más. ¿Por qué? Porque ya con el arancel de 125% se acabó. Ya ningún producto en Estados Unidos puede ser competitivo. No necesita subir más. Y es entrar en ese juego que le está proponiendo Trump. En definitiva, discuten hoy ya sin ningún tipo de fundamento. Las medidas ya se fueron de la órbita que podían considerarse y lo que van a producir es quebrar esta historia. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Porque para Trump sus medidas tienen como objetivo equilibrar el déficit comercial de Estados Unidos con sus socios comerciales. Pero también tienen como objetivo que las decisiones sean impuestas por Estados Unidos y que el resto vea eso, lo acate. Especialmente deben considerar que en Occidente deben entender quién manda. Porque Trump lo hace esto con distintos objetivos. Por un lado, con su público, al cual se presenta como un líder todopoderoso, una especie de líder preclaro que todo lo sabe y que puede ser magnánimo o duro, una especie de Dios en la tierra. Y de esta manera, Trump lo que busca entonces es evitar las dudas entre su propia gente. En Estados Unidos quiere una mayoría firme que lo acompañe y quiere quitarle apoyos a la oposición. Por otro lado, externamente, en la materia de política exterior, Trump hace otro giro. Porque Trump sabe que si China lo desafía públicamente y tiene éxito, muchos países se verán tentados a cambiar de bando o por lo menos a tener una posición que vaya entre un punto y el otro, ¿no? Una posición que le permita girar hacia un lado o hacia el otro y sacar ventajas de esta situación. Se va a romper básicamente el cerco donde están los países que le responden a Estados Unidos. Eso es lo que Trump no puede evitar. Si Europa se le levanta, le desconfía, le fija aranceles, lo mismo hace China y China encima le sube la apuesta, bueno, todo empieza a complicarse. ¿Y qué es lo que va a pasar con otros países menores que ven esta situación? Probablemente van a decir, no, bueno, vamos nosotros también a sacar algún tipo de ventaja en esto. Entonces Trump no puede darse el lujo de aparecer como derrotado o siquiera como negoció bajo presión con China. Este es el gran problema que hoy tiene Trump. Tiene que negociar con China porque es inviable la economía de Estados Unidos sin China, pero por otro lado no puede mostrar que negocia con China bajo presión. Y China no le está allanando el camino. China no está hoy diciendo, bueno, sí, perdón, nos equivocamos, sentémonos a discutir. China ha crecido lo suficiente como para decir, bueno, ahora, además de todo lo que nosotros queremos el respeto e igualdad. Siempre lo dijeron, ahora lo empezaron a exigir. Estados Unidos, con Trump, quiere imponerse a sí mismo como un polo de atracción tecnológica e industrial que traccione la industria de todas partes del mundo. Pero, por otro lado, eso lo hace dentro de una política, podríamos decir, casi hollywoodense, ¿no? Vamos al 2 de abril, vamos a tener el Día de la Liberación. Parece sacado de una película, porque Trump lo que busca es la espectacularidad, busca hacer un show con las posiciones. Algo le ha dado resultado, aparentemente, según dice la Casa Blanca, ya hay 15 acuerdos celebrados en función de la presión con los aranceles y 50 más en marcha. Es decir, le puso aranceles a todo el mundo, 15 ya renegociaron su posición arancelaria y hay 50 más que están negociándolo con Estados Unidos. No es un mal resultado, es un buen resultado. Voy a decir, bueno, lo tiré así, parecía una locura, pero bueno, ya hay 65 países que de alguna manera están cediendo a lo que yo le pido.
creo que ha habido dos países que se salieron de la norma. Uno es la Argentina con Milei, que simplemente agachó la cabeza, dijo, bueno, gracias por haber sido tan generoso con nosotros, amo. Y el otro es China, que dijo lo contrario. Ok, si ustedes nos ponen a hacer, nosotros ponemos el resto, o lo mismo, porque básicamente es reciprocidad lo que acá manda. Y esto quiebra de alguna manera el cálculo inicial de Trump. Porque Trump tenía planteado un desarrollo que ahora trastabilla. Con la Unión Europea está consiguiendo lo que quería, porque la Unión Europea amenazó con poner aranceles, después con decir que, bueno, pongamos entonces cero arancel, pero la Unión Europea no tiene margen de maniobra, no tiene fuerzas militares propias, tiene una industria dependiente. En la Unión Europea no hay cómo enfrentar a Estados Unidos. Y aparte son líderes que en realidad responden a otra facción que también está dentro de Estados Unidos, la global liberal, pero que no les da demasiado, porque además están en una guerra con Rusia. Y lo que Trump cree es que, bueno, hay que dejarlos que pataleen un rato y después van a terminar agachando la cabeza. De hecho, los rusos también. Putin dijo, los líderes europeos van a volver a Trump, a Estados Unidos, moviendo la cola. Ese es el futuro de la Unión Europea que todos avisoran. Pero no es tan claro con China. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dijo que el martes que estaba Trump abierto a llegar a un acuerdo comercial con China, pero que Beijing tenía que dar el primer paso. Y ahí volvemos a ver de vuelta la misma situación. O sea, Trump, que quería aplastar a China, ahora le hace un guiño. Bueno, nosotros estamos dispuestos a negociar. Tienen que venir y pedirme que quieren negociar. Y los chinos siguen en sus 13. No, nosotros no vamos a pedir nada. Ustedes actuaron así, nosotros también estamos dispuestos a negociar, pero no a estas condiciones. Fíjense que acá no prima lo económico, sino otra cuestión, que es política. Eso es lo que hoy está en discusión. Finalmente, la economía termina tarde o temprano acomodándose a las decisiones políticas, que después las decisiones políticas buscan de alguna manera emparentarse, acercarse, congraciarse con las económicas, es cierto, pero no que condición ni que todo se tome en función del economicismo. Ese es un error que Occidente viene experimentando desde hace mucho tiempo, que es ver todo con un prisma económico. Y la economía es uno de los factores a tener en cuenta. Muy importante, pero no es el único. Y hoy China está demostrando. China pierde plata con esta pelea con Estados Unidos, pero no importa, porque lo que está en juego es más importante. Y lo mismo le pasa a Estados Unidos, también tiene dificultades con esta pelea con China, pero lo que está en juego es más importante, porque la disputa es política, porque quieren ver quién es el que va a ser el líder supremo del mundo. China está diciendo, yo no acepto más esto, discutamos. Estados Unidos dice, no, acá no hay nada para discutir, nosotros somos los que mandamos. China se aprovechó del globalismo internacional y sacó muchas ventajas, se adaptó muy bien, pero en definitiva tampoco nunca se sintió parte de ese globalismo. Utiliza el globalismo, pero no es parte. ¿Por qué? Porque China tiene otra filosofía. Primero, sus élites son diferentes, no son las mismas que Occidente. No están permeadas por las élites occidentales como sí sucede en otros países. China decidió blindarse mientras se sumergía en un proceso económico que fusionaba sus intereses con los del globalismo, mantuvo su estricta posición nacionalista y se blindó culturalmente. Y esto es otra de las claves que hizo China. China entendió que la Unión Soviética, cuando hace la glasnost y la perestroika, comete un error. Hace la apertura económica que necesitaba para mejorar su capacidad industrial, para modernizar su economía, etcétera, etcétera, pero no la apertura política, porque ahí se perdía el control del proceso y así le fue a Rusia. Y China vio ese modelo y China
no permitió que eso pase en China. Cuando se intentó hacer un mismo proceso que se hizo en Rusia con la caída del muro de Berlín y toda la extensión luego hacia los países del este y hacia la propia Unión Soviética, China recurrió en Tiananmen a la represión. Fue absolutamente aplastante la posición del gobierno chino y es que dejó muy en claro, al costo que sea, el control político no se discute. Acá lo que estamos hablando es de facilitarle los negocios para que la economía mejore y para que los chinos vengan mejor. Pero el control político sigue siendo China. Nada de que Occidente va a tomar ese control. Conmoción, denuncia, China se mantuvo firme, China jugó con las reglas del capitalismo, supo que el capitalismo occidental solo entendía de ecuaciones de ganancia y si ganaba plata iba a terminar aceptando esto, como finalmente fue, subestimando a China, creyendo que China estaba bajo su control y que esto iba a ser para siempre y que China no tenía ni la inteligencia ni la capacidad para desafiar los poderes de Occidente. Ese capitalismo obviamente estaba en Estados Unidos como centro. China no permitió, fíjense, que lo invadiera el entretenimiento occidental. Algunas películas, alguna serie, algo que se ve de Occidente, pero en líneas generales todo muy controlado, todo muy marcado. El entretenimiento tenía que ser chino, pero no con valores occidentales, tenía que ser con valores propios, con valores patrióticos, con valores tal vez socialistas, aunque eso les interesó bastante menos que sean nacionalistas. China creó su propio ecosistema digital, creó sus redes sociales, todo el equivalente a lo que tenemos en Occidente, Facebook, YouTube, Instagram, todo lo que ustedes ven alrededor que se mueve en Occidente, WhatsApp, todo, China tiene su espejo en China, de empresas chinas, controladas por el Estado chino. A diferencia de Occidente, que controlaba con lo privado, el negocio era de las corporaciones, y esto es el problema que hoy tiene Trump, China nunca cedió el control. Incorporó el capital privado, incorporó la iniciativa privada, incorporó las inversiones privadas e inclusive las extranjeras, pero siempre se reservó el control del Estado. Y ahí es donde tiene una gran diferencia. China no es globalista liberal porque básicamente China lo que tiene es un Estado presente que toma las decisiones a través del Partido Comunista. Entonces China tiene un sistema diferente al resto de Occidente, por eso está mal incorporada al globalismo, pero sí se sirvió de ese modelo que le ofreció Occidente en su ambición para avanzar. Y lo hizo, pero lo hizo tomando esos recaudos, nada de políticas woke, depuró los ambientes intelectuales y educativos de estas políticas, no permitió el funcionamiento de las ONG, fundaciones y demás que instalan estas ideas. Todo lo que provino de Occidente fue mirado con desconfianza y mantenido en una especie de cuarentena. Cuando llegó el enfrentamiento con Occidente, su sociedad es mucho más resistente. Su sociedad sigue manteniendo las capacidades nacionalistas que buscaba. No ha cedido a los valores liberales que pretendía Occidente y que luego iba a usar para destruir el país desde adentro. Tomó sí tal vez una cuota de consumismo, muchos dirán uno va a China y es el paraíso del consumo, pero eso no lo tomó porque es Occidente, porque en realidad eso responde a su propio ADN. En China los negocios y la riqueza siempre fueron valorados. Cualquiera que conoce profundamente la cultura china y que tiene contacto con los chinos, se va a dar cuenta que para los chinos ser rico es algo terriblemente importante. Y no solo tienen que ser ricos, porque es sinónimo de éxito, sino que además tienen que demostrarle a los demás que son ricos. El chino muestra la riqueza como símbolo de poder y de éxito. No responde a la decadencia occidental, sino a las costumbres chinas milenarias, el consumismo chino. Cuando el chino se compra un auto importado, cuando el chino tiene gestos que muestran un gran poder adquisitivo, lo hace porque esto
responde a una lógica interna. Si vos no tenés dinero, no sos un exitoso. ¿Por qué te voy a admirar? ¿Por qué te voy a apoyar? ¿Por qué te voy a seguir si hiciste las cosas mal? Es tan curioso la forma de pensar de los chinos, es que si uno va y le dice, yo hace 30 años que tengo mi negocio, en Occidente sería una buena carta. ¿Por qué? Porque uno dice, mire, yo hace 30 años que estoy fabricando tal cosa, estoy produciendo tal cosa. Y eso me da gran experiencia, me hace conocido, me hace fiable, me da estabilidad. El pensamiento del chino empresario hoy sería, 30 años haciendo lo mismo, no sé, fabricando sillas. Y entre ellos se van pensando, este tipo es un inútil, hace 30 años que hace lo mismo y que no puede conseguir salir de ahí y hacer algo más importante. Fíjense cómo la lectura es distinta. Entonces, ojo con las transposiciones, ¿no? China es globalista o China es occidental y está dominado Occidente porque consume, No. Eso es la historia china. El oropel es parte de la historia china. Eso es lo que uno tiene que entender. Y además China se preparó largamente para este enfrentamiento. No es algo que los agarró improvisado. Ellos sabían que esto se iba a producir y se prepararon para eso. Por eso bloquearon el acceso cultural de Occidente, para que cuando llegue el enfrentamiento, ellos no tengan miedo de una quinta columna. Es muy difícil hoy. Fíjense que China va estableciendo cada vez más su posición con respecto a Occidente. China tiene una mentalidad que Occidente no entiende. Y tiene una forma de actuar que Occidente no entiende. Y la soberbia de Occidente, de despreciar lo que no entiende y no conoce, lo mete a Occidente en problemas, porque hacen errores de evaluaciones muy grandes, como el que ha hecho el globalismo, cuando le permitió a China crecer, cuando le dio a China capitales, cuando le dio a China tecnología, cuando le dio a China mercados, pensando que esto era un gran negocio que hacían a partir de un montón de chinos brutos que iban a trabajar por 2 pesos y le iban a hacer darle mucha ganancia a los empresarios occidentales. Todo esto fue en parte, porque los chinos no eran brutos, no eran tontos y se estaban preparando para otra cosa. Y mientras Occidente creía que los estaba explotando, los chinos estaban absorbiendo todo, inundaron las universidades occidentales, pero no para aprender teorías de género. No hacían maestrías en género. Los chinos iban a estudiar ingeniería. Fueron a sacar de Occidente lo que Occidente tenía para dar y servía, que era el conocimiento técnico, y a desechar todo el conocimiento en ciencias sociales que estaba podrido en Occidente. Eso fue lo que hicieron China. Por supuesto que hay excepciones, hay gente que abrevó y trajo otra cosa y se metió e intentó. Pero la inmensa mayoría de los chinos fueron a estudiar Occidente, no se vieron seducidos por Occidente, porque el chino considera al occidental como una especie de simio evolucionado. Es un error los que creen que desde las teorías críticas de la raza, que la raza blanca se siente superior y oprime a los chinos. Los chinos, los asiáticos en general, no solo los chinos, japoneses, los coreanos tienen más o menos un pensamiento así, pero sobre todo los chinos y los japoneses históricamente tienen desprecio por el occidental. No lo consideran como un ser superior, todo lo contrario. Ahora, que te pongan una sonrisa, que te aplauden y que te hagan creer que vos sos superior porque le estaban sacando ellos provecho a ello, es natural, por eso hicieron lo que hicieron. Por eso estuvieron 30, 40 años dejando que Occidente haga negocios en China, que se llenara la plata, pero a cambio, ¿qué hacían? Obtenían tecnología, obtenían capacidades y empezaron a generar sus propias empresas. Y de a poquito, jugando con su enorme mercado laboral y luego con su enorme poder adquisitivo, porque ya Estados Unidos no es el único que tiene un mercado poderoso interno. China tiene uno que ya rivaliza con el de Estados Unidos y proyecta en el futuro ser mucho más que el de Estados Unidos. China con eso le alcanzó para ir domando de alguna manera a los occidentales, hasta que estos finalmente se dieron cuenta que habían sido engañados. Pero cuando se dieron cuenta y quisieron salir, se encontraron con la realidad que hoy tenemos ahora. China ya no te dice, sí amo, tiene razón, amo. China te dice, no, acá hablemos de igual a igual porque somos los dos iguales. No es que esté bien o que esté mal, es la dinámica de los acontecimientos.
Eso es lo que es importante. Y les traigo un ejemplo de cómo hay veces las políticas que el trumpismo festeja como vamos a aplastar a China, tienen muchas más vericuetos que los que uno imagina y que a veces se transforman en un boomerang. Los aviones de pasajeros chinos ya no van a ser Boeings. ¿Por qué? Por las sanciones. Beijing impuso una prohibición clara hacia la compra luego de que Estados Unidos haya puesto los aranceles del 145%, el anterior al actual, a todas las importaciones chinas, ¿no? Esto es una especie de contramedida que ponen los chinos y que afecta tanto a los propios aviones como a las piezas de repuesto y componentes para ellos. Algo que en principio parecería desventajoso para las aerolíneas chinas. China decidió en realidad tomar precauciones adicionales y ordenó oficialmente detener cualquier compra de este tipo. Y curiosamente, los chinos no tuvieron la respuesta que tendría un occidental. Pero me estás pinchando negocio, ¿cómo se te ocurre esto que yo vivo de lo que estamos haciendo con Estados Unidos? ¿Y qué hago? Boicoteo, me opongo, contrabandeo. Los chinos, como son súper disciplinados y son súper nacionalistas, dijeron que no. ¿Se acuerdan cuando le hacían un boicot, por ejemplo, a los vietnamitas? En algún momento, cuando hubo problemas en el mar oriental o en el mar de China, los chinos de golpe empezaron a dejar de comprar lo que era vietnamita. ¿Por qué? Porque ellos son muy nacionalistas. Y está todo bien hasta que ellos detectan que hay una cruzada nacional. Entonces, si hay un enfrentamiento con Estados Unidos y Estados Unidos nos declara la guerra económica, los chinos se ponen en modo guerra. ¿Cómo en el modo guerra? No te compro. Ya se lo habían hecho con los iPhone también a los estadounidenses en algún otro momento. Ya habían dado muestras de cómo venía la historia. Bueno, ahora van por ese lado. Los chinos voluntariamente están cerrándole el paso a los estadounidenses. Yo quiero ver cuántos estadounidenses van a dejar de comprar una computadora o un auto o algún bien de consumo si es de buena calidad y está mucho más barato que el que fabrican ellos mismos porque es de origen chino. Comparativamente los chinos no, los chinos van a dejar de comprarlos. Eso que no les quepa duda que lo van a hacer. Según Aviation Flights Group, Boeing está aferrado a las ventas de al menos 10 aviones que fueron encargados por las aerolíneas China Southern Airlines, Air China Limited y Jiangmen Airline Company. El 60% de los aviones son Boeing 737 MAX, esos que han tenido innumerable cantidad de fallos de todo tipo, ¿no? Y que le han costado realmente un dineral y una enorme pérdida de prestigio a Boeing. Ahora, en el medio de esta cuestión, se encuentran con la rescisión de un contrato chino que es un duro golpe para Boeing, que ya venía con muchos problemas, como estábamos diciendo. Están intentando en Boeing que se completen las transferencias que se habían anunciado antes del 12 de abril, la fecha en que entraron en vigor los aranceles chinos. Pero bueno, esto ya era un enorme problema porque, bueno, los chinos no están aceptando esa posición. Hay muchas críticas por parte de las propias aerolíneas chinas, dado que el tener que parar en tierra muchos de estos aviones significa un costo que tuvieron que afrontar y que la culpa para ellos es de Boeing, y esto ha traído una serie de tensiones, amenazas y cruces. La Administración Federal de los Estados Unidos, finalmente, bajo la presión de China en la primavera del año pasado, había tenido que
reconocer que había docenas de problemas en la producción de los aviones de Boeing, que no superaron prácticamente la mitad de las pruebas que hay. Curioso, ¿no? Porque uno vuela en un avión Boeing sin preguntarse tanto sobre esto. Está bien que algunos modelos son peor, pero bueno, esto llegó al Congreso, hubo un escándalo en los propios Estados Unidos, y lo curioso de la situación fue que empezó a morir gente, ¿no? Empleados de Boeing, que iban a constatar que, bueno, que no eran muy transparentes los métodos que se estaban usando. Y bueno, empezaron a morir en circunstancias dudosas, lo cual terminó de presentar una hoja negra que afecta a Boeing y sus intereses. Ahora, sobre eso se va a sumar el impacto de los chinos de no querer comprar aviones, dado que Boeing había vendido una cuarta parte de sus productos en el mercado chino, y que el mercado de China va a significar, según calculan, aproximadamente una quinta parte de los aviones que se venden en total en el mundo. Solo China va a consumir 1 de cada 5 aviones, lo cual hace que sea, bueno, un jugador más que importante para las grandes corporaciones que ahora quedan excluidas de ese mercado. Pero no solo los problemas de Boeing siguen con esto, sino que dado la tensión comercial, los bloqueos y demás, entró en discusión otro problema. Ustedes se acuerdan que hace poquito Trump anunció la producción el lanzamiento en realidad, porque en realidad está muy lejos, todavía está producido, del F-47, que iba a ser el caza de sexta generación, el más letal de la historia, y toda esa historia que hizo Trump. Un avión que se debería vender en 300 millones de dólares, lo cual ya estamos viendo el enorme negocio que hay, y que esto implica muchísimo dinero en desarrollos e inversiones, aún antes de que esto empiece efectivamente a producirse. Mucha gente se preguntaba qué era lo que había pasado. ¿Se acuerdan que hablábamos como Lockheed Martin, que era el que venía haciendo los aviones de quinta generación, había sido desplazado por Boeing? Pero bueno, Boeing era la gran apuesta que hacía Estados Unidos y Trump en lo particular, con la idea de revitalizar la industria estadounidense. Pero claro, ahí se chocaron con un problema que nadie había imaginado. Beijing le impone como contramedida a Estados Unidos una excepción donde les prohíbe la adquisición de una larga lista de materiales, tierras raras e imanes que son críticos para la industria tecnológica, industria de alta tecnología, y más precisamente afecta al complejo militar industrial. El propio The New York Times dijo que sería un golpe particularmente doloroso para los fabricantes estadounidenses de prácticamente cualquier cosa, desde automóviles hasta drones, robots y cohetes. China básicamente está trabajando en crear un nuevo sistema global de regulación de tipos de suministro y seguimiento y control total. De esta manera, la introducción de esta medida debería bloquear permanentemente el acceso a determinados tipos de materias primas y suministros para una serie de empresas. Y los primeros que se van a ver afectados en la lista, ¿quiénes van a ser? Los contratistas militares estadounidenses. Teniendo en cuenta entonces que China representa aproximadamente el 90% de la producción mundial de este tipo de elementos, las perspectivas son bastante oscuras para los Estados Unidos. Según Newsweek, los representantes de la industria aeroespacial de Estados Unidos están dando la voz de alarma y expresando dudas sobre la viabilidad de sus propios proyectos a gran escala. Y no se trata solo de las tierras raras o imanes, como hablaron en la industria, sino también aparentemente esto tiene que ver con que va a abarcar todo lo que es la aviónica que se produce casi exclusivamente en China. No hay duda entonces que la lista de materiales, dicen los medios,
y las piezas de productos de Boeing y Lockheed Martin proceden de China en su mayoría. Es poco probable entonces que los chinos, dado el contexto actual de la guerra comercial, estén muy amigables con seguir enviando a los Estados Unidos materiales que se utilizarán para la producción de equipos sensibles y de armas que pueden bien dirigirse mañana contra ellos en una hipotética guerra que pueda llegar a darse. Entonces, entre estos proyectos que podían estar condenados, sería precisamente el F-47 que hizo Trump. El F-47 era una apuesta de Boeing para poder salir de su enorme crisis económica, pero dado el conflicto entonces que tiene con China, Boeing podía perder no solo el mercado chino de aviones, que es el más grande del mundo, sino además ver afectado el desarrollo de su propio caza comercial, caza militar, el F-47, que no podría fabricarse sin el acceso a ese tipo de materiales que solo les provee en cantidades suficientes China. Y esto de alguna manera muestra la falsedad de la idea que la clave de todo este negocio es, como cree Trump, que tiene que ver con el dinero que Estados Unidos tiene. Trump plantea, Estados Unidos tiene el dinero que China necesita, por lo tanto China va a tener que obedecer. Trump cree, el trumpismo, ¿no? Y en realidad todo Estados Unidos, y por extensión yo diría todo Occidente, cree que también es básico para todo el mercado de consumo que son los Estados Unidos y que las empresas chinas dependen de ese mercado para existir y que esto va a arrastrar a China a una crisis. Pero la realidad es que China va a tener un mercado superior al de Estados Unidos, que ya en buena parte tiene un enorme mercado interno y que además es el fabricante de muchos elementos claves. O China no solo tiene, sino que compra. Porque lo curioso que pasa con Estados Unidos y por qué Estados Unidos va a tener muchos problemas en resistir una pulseada contra China, es que Estados Unidos basa su fortaleza en ser un gran consumidor, pero olvidan algunos detalles. Primero, que la idea de que técnicamente son superiores, que su tecnología y sus fuerzas armadas son mucho más poderosas que la China, tiene que ver más con su mentalidad de superhéroes y cómics que con la realidad. China lo ha superado a Estados Unidos en muchísimas cosas y en otras cosas los ha igualado, o por lo menos se le ha acercado lo suficiente como para evitar que Estados Unidos pueda utilizar, por ejemplo, su fuerza militar para definir esta situación en su favor. Estados Unidos, además, sí, es verdad, es un gran consumidor, es el mayor consumidor del mundo, pero tiene un pequeño detalle, un pequeño problema que tiene que resolver. Pide prestado para consumir. Estados Unidos tiene una eterna balanza superavitaria y hasta tanto no consiga Trump cambiar esta situación, deberíamos entender que Estados Unidos consume mucho, pero lo consume a crédito con el crédito de los mismos que lo están fabricando. Y eso es un problema, porque si yo a alguien le vendo algo y digo, este es mi principal cliente, pero resulta que además le tengo que prestar la plata para que compre lo que yo le estoy vendiendo, no sé si es un muy buen negocio para mí. Me parece que me estoy metiendo en un problema. Y ese es el problema que están viendo que está sucediendo con Estados Unidos. Estados Unidos pide prestado para consumir, pide prestado con títulos que emite, con el papel del dólar, con un montón de mecanismos financieros que tracciona capitales del mundo para sostener su deuda. Pero en lo concreto, Estados Unidos produce mucho menos que China. La fábrica del mundo es China, no es Estados Unidos. Y en el futuro la brecha va a crecer a favor de China. China es el primer socio comercial de la inmensa mayoría de las naciones. Estados Unidos apenas de un puñado. Lo cual les da un peso luego sobre otras naciones. Y China tiene una tecnología que hoy al menos está igualando a la de Estados Unidos. En muchas áreas inclusive la supera y las perspectivas son que la vaya a superar en todas. Por lo tanto, solo puedo recurrir a la fuerza.
Pero las Fuerzas Armadas chinas hoy ya son un profundo obstáculo para que Estados Unidos pueda imponer por la fuerza sus necesidades, y para colmo de males han sellado una alianza con Rusia, lo cual pone militarmente a China fuera de las opciones que puede manejar Estados Unidos. Por eso la respuesta es la de Trump, es simplemente económica, porque ya militarmente ya es hasta ridículo. Si no pueden con países menores, ¿cómo piensan ir con China? Si tuvieron que irse de Afganistán, ¿qué piensan que pueden hacer contra China? Y en definitiva, y ya para ir terminando, los ideólogos y políticos occidentales no entienden esto. Elaboran entonces una estrategia de bases falsas y la situación entonces, como consecuencia de esto, se complica día a día. ¿Cómo debería salir China cómo debería salir Estados Unidos del problema que le representa China? Como intentaba Trump al principio, negociando, buscando consenso y aceptando que China es un igual. Esa es la clave de la solución. El problema es que Trump le está exigiendo sumisión a China, una rendición pública para sentarse luego a negociar. Y China, que en otro momento hubiese aceptado eso y seguiría ganando tiempo y agacharía un poco la cabeza para obtener igual metas que le favorecen, ha decidido que no, que ya tuvo suficiente, que ya lleva un siglo y medio, más de un siglo y medio de las guerras de opio, que es lo que China ha considerado el siglo de la humillación, y que China hoy ya es lo suficientemente fuerte para dejar de moverse al compás de los caprichos de Occidente. Y ahí es donde estamos parados. China quiere negociar con Estados Unidos porque es un país comerciante, porque le conviene y porque a futuro va a quedar mejor parado. Y Estados Unidos quiere negociar con China porque en definitiva no tiene la capacidad real para hacer lo que dice que va a hacer, porque depende de la producción de China. Mientras tanto, todo se traba porque alguien tiene que reconocer algo que no quiere. Estados Unidos tiene que reconocer que China es un igual, o China tiene que reconocer que Estados Unidos impone las condiciones. China ya dijo basta y considera que Estados Unidos no tiene forma de obligarla a salir de esa posición y que en definitiva Estados Unidos va a tener que dar marcha atrás. Primer signo, Trump ha dicho que China tiene que está dispuesto a negociar, Trump mandó a hablar a la secretaria de prensa a decir que Estados Unidos está dispuesto a negociar con China, pero que en China tiene que dar ese primer paso. China dice que no, que Estados Unidos tiene que hacerlo. Llegarán a un punto intermedio y en algún momento negociarán, pero la realidad es otra.